7:03 de la mañana, saludo esta oportunidad de conversar con un político de las características de Ángel Medina, una persona de agudeza, de sobriedad, a quien se le conoce, bueno, por sus análisis muy interesantes y por una acción que siempre intenta sumar, siempre intenta aportar y construir. Ángel Medina lo tenemos vía Zoom desde la capital de Venezuela, es politólogo con diplomado en nuevas formas de liderazgo y transformación política, ciencias políticas y gobierno. Ángel, qué bueno que estés aquí, bienvenido. Eduardo, gracias por la invitación como siempre y bueno, un gusto estar contigo y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Oye, Ángel, estamos en un momento muy sensible, particularmente para la política, y todos los venezolanos somos políticos, aunque algunos erróneamente digamos que somos apolíticos, y además en lo electoral. Y precisamente se plantea desde la Asamblea Nacional llevar a consulta un paquete de leyes electorales. Esto ocurre entre el 28 de julio y las elecciones que vendrán el año que viene de muchísima importancia. ¿Cuál crees tú debe ser la agenda, la manera en que debe ser acometida una propuesta como esta para la conveniencia de todos los venezolanos? ¿Qué vienes observando? Bueno, lo primero, Eduardo, creo es que a esta agenda hay que colocarle un orden, ¿por qué lo digo un orden? Porque el 28 de julio ha dejado muchas huellas, no solamente en la confianza en el sistema electoral, sino en la confianza del ciudadano hacia la posibilidad de que la elección pueda ser un mecanismo para resolver los conflictos que existen y la crisis que existe. Esa huella está allí, esa huella más clara no se puede ver sino cuando tratas de entrar a la página del Consejo Nacional Electoral y resulta que no hay página del Consejo Nacional Electoral. Entonces, esa huella todavía permanece allí, no se ha resuelto, no le ha dado respuesta clara, no a los actores políticos, a la ciudadanía en términos generales no se le ha dado respuesta, hay una especie de sombra sobre eso y claramente invertir ahora el orden y decir que lo que corresponde es avanzar en la modificación de las leyes sin haber ni siquiera terminado de cerrar el capítulo del 28 de julio, creo que es un orden que no procura primero resolver el conflicto, sino que pareciera que agudiza el conflicto y lo profundiza. Pero en segundo lugar, tampoco es un orden que permita darle claridad a los ciudadanos de cómo va a ser en el futuro inmediato y quizás a mediano plazo el ejercicio de los derechos políticos, o si están garantizados o no, el ejercicio de los derechos de participación de los ciudadanos. Todo eso hoy está ahí en una serie de incógnitas que no han sido resueltas y, por supuesto, hablar ahora de transformar el esquema de leyes electorales, por supuesto, que añade más incertidumbre y añade sobre todo más distancia de los ciudadanos con las instituciones, con el hecho del voto, con el hecho electoral, más distancia de los ciudadanos y más desconfianza de los ciudadanos frente a lo que está pasando. Entonces, creo que esta agenda tiene un desorden y tendría que colocarse un orden. El orden es primero ir resolviendo lo que está muy pendiente antes de avanzar en hacer como si no ha pasado nada y transformar las leyes electorales y otras leyes que están ahí que también se han hablado que pueden impactar sobre la decisión de los ciudadanos. Ángel, la vida del político fluye a partir de la plataforma de la organización donde él está integrado, donde él confía una manera de hacer las cosas. ¿Cuál es el papel y cómo estás viendo el papel de las organizaciones políticas, de los partidos, de los liderazgos, de la conexión de la gente? Porque tú estás describiendo un escenario que requiere de mucha atención para que no haya una gran abstención en el llamado electoral que está por darse. No solamente, Eduardo, es un llamado a votar, o no es una decisión de votar o no, y ahí voy al tema de la pregunta que me hace sobre las organizaciones políticas. ¿Qué está pasando hoy en Venezuela? Y al menos desde nuestra óptica, desde nuestra visión. Hay en este momento un sistema, una especie de aura de temor alrededor del ejercicio de los derechos políticos y especialmente del ejercicio de la actividad política por parte de la oposición. Ángel, porque bueno, hemos visto cómo se ha anunciado los propios... Tú sabes, Ángel, que tenemos mucha interrupción. No sé si se puede continuar así o intentamos de nuevo la comunicación o por teléfono, pero es que
hemos perdido mucho, se ha interrumpido mucho la comunicación, Ángel. No sé, vamos a intentarlo por teléfono, Ángel, por favor. Hemos tratado de sostener el diálogo como estábamos, pero es complicado, se va perdiendo mucho. Bueno, interesantísimo este punto de análisis sobre la política, el interés esencial que debe haber en los venezolanos, en sus derechos políticos, en sus deberes políticos. Ok, Ángel, disculpa la interrupción y retoma el punto que había quedado pendiente. Por favor. Te decía, Eduardo, que lamentablemente hoy en Venezuela hay una especie de aura de temor alrededor, especialmente de los actores políticos de la oposición. Y es una aura de temor con razones válidas. Es decir, cuando desde el poder te dicen que hay más de 2.000 personas detenidas, y muchos de ellos, gran cantidad de ellos son dirigentes políticos, obviamente, quienes más se ven afectados por temor son los dirigentes regionales y los dirigentes municipales especialmente. Eso tampoco escapamos de los dirigentes nacionales, pero hacer actividad política en un momento como este, donde hay mucha incertidumbre, donde no hay reglas claras, donde no existen garantías, ni siquiera posibilidades de generar un diálogo fructífero para salir de la crisis, es muy complejo. Y eso afecta no solamente la capacidad de votar o no, eso afecta en términos generales todo el sistema político que siente que hay necesidad real de construir un espacio de certidumbre y construir un espacio de garantías para todos, ¿no? Sí. Ángel, ¿tienes alguna precisión? ¿Tienes cómo desglosar de alguna manera lo que entiendes sobre la propuesta de las leyes electorales? ¿Qué es lo que se plantea? ¿Cuáles serían los puntos más álgidos o de mayor atención? Mira, sí, yo lo pondría así como hasta ahora lo que hemos escuchado los distintos actores que han estado participando en esa discusión. Tengo como dos elementos, o dos buenos elementos que son importantes. Uno tiene que ver con una discusión que se ha hecho sobre la ratificación real de cuál es el sistema de partidos políticos. O sea, se trata de colocar a través de mecanismos de ley quién es partido y quién no es partido, quién es dirigente y quién no es dirigente. Y eso va de la mano con alguna discusión que se ha dado, no sé cómo lo van a aterrizar en términos de articulado, de vetar algunos dirigentes por expresión de su conciencia, ¿no? Esa es la primera, y eso obviamente genera ya de entrada un conflicto en términos de la capacidad de poder postular y de ser electo y de participar, ¿no? Y el segundo, que a mí me parece también que hay que ver en qué términos viene, es esto de que vuelven a traer a la discusión el tema del Estado comunal, el tema de la posibilidad de que ahora también los procesos electorales vengan a través de un sistema comunal o a través de una organización comunal, o que la base para la elección sean las comunas y no como está planteado en la normativa y en la Constitución, sean los circuitos electorales a partir de los municipios. Es decir, hay como un intento también de seguir avanzando en esto que han llamado la construcción del Estado comunal a través también de un hecho electoral. Entonces, quizás esas son dos cosas que, repito, Eduardo, no están del todo claras para nadie, porque habría que ver cuál es el proyecto, habría que ver cuál es el articulado, habría que ver cuál es el planteamiento final, pero a partir de lo que han dicho los distintos actores, uno saca como estas dos grandes cosas, que no son pocas cosas, Eduardo, son cosas bien fuertes, bien duras, y te repito que es como en el orden, estás como adelantando cosas que debes primero resolver las que tienes al frente, y las que tienes al frente es la elección presidencial, que todavía quedan cosas que hay que resolver desde el punto de vista político y desde el punto de vista institucional. Sí. ¿Sientes que hay gestión, porque no lo podemos saber todo, pero que hay alguna posibilidad de gestión de diálogo en este momento tan importante? Bueno, yo te diría, para plantearlo de esta manera, yo creo que siempre tiene que haber una negociación más que un diálogo. Ya este momento de la crisis que vive Venezuela es un momento de negociación, una negociación que se ha intentado muchísimas veces y habrá que intentarla 1000 veces más. Pero tiene que haber un proceso de negociación que permita destrabar esto que pareciera que cada día se hace más profundo. Porque te explico, Eduardo, lamentablemente las elecciones o los procesos electorales en Venezuela se han transformado en un mecanismo no para resolver la crisis, sino para profundizar la crisis. Invito a todos los que me escuchan
a que nos demos cuenta en los últimos 10 años cuántas elecciones ha habido y cómo han terminado esas elecciones y en qué han terminado esas elecciones. Esas elecciones, en vez de resolver los conflictos y dirimir las diferencias, han terminado profundizando las crisis, la crisis que hoy vivimos y padecemos todos los venezolanos. Entonces, sí, siempre tendrá que haber un espacio para que se negocie, más que un diálogo, una negociación que permita construir salidas viables y posibles a esto que pareciera no terminar nunca en términos de crisis. Bueno, muchísimas gracias, Ángel Medina. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Politólogo con diplomado en nuevas formas de liderazgo y transformación política, ciencias políticas y gobierno. Amigos, regresaremos con una entrevista, una conversación muy especial porque llega a IBC el gran Héctor Cordido. Estará con nosotros.